Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre una materia prima muy valiosa que podemos adquirir y que muchas veces se encuentra botado en los vertederos de basura por las calles e incluso en las casas tenemos estos materiales y terminamos botándolos a la basura. Sin embargo, aunque se vean como desechos que están quebrados, inservibles, aún son muy útiles porque tienen muchos componentes que se pueden utilizar para diferentes propósitos que vamos a ir viendo en el transcurso del video. De momento lo importante sería poder extraer estos componentes de estas tarjetas para poder utilizarlos en diferentes aplicaciones que vamos a ir observando más adelante. Seguidamente vamos a utilizar la pistola de aire caliente para empezar a retirar los componentes de una forma muy sencilla. Y también vamos a ver otra opción que tenemos para retirarlos si no tuviésemos esta pistola de aire caliente. Aquí tenemos un cuadro rectificador que nos va a ser muy útil, ya que convierte la corriente alterna en corriente directa y la podemos utilizar para diferentes propósitos como iluminación LED, lo cual nos va a permitir alimentar diferentes dispositivos que funcionan con corriente directa y no alterna. También vamos a ir retirando los diodos y capacitores, aprovechando que con el aire caliente vamos a calentar toda la tarjeta y se van a ir desprendiendo los componentes para su posterior uso. Como pueden observar, ya van saliendo los componentes. Nos interesa este cuadro rectificador, que también ya va saliendo fácilmente. Tenemos también un chip, un diodo, y aquí van saliendo diferentes componentes, como también lo es una bobina, otro capacitor en otra presentación, otro más electrolítico y un transformador inductor que no es más que un embobinado de alambre de cobre. Y la tarjeta nos ha quedado totalmente limpia. Al final hemos adquirido inductores, resistencias, cuadros rectificadores, diodos y capacitores, los cuales son muy útiles para muchos proyectos. Como les decía, si no tenemos la pistola de aire caliente, tenemos otra sencilla opción, que es con un alicate ir quebrando la tarjeta con mucho cuidado al borde de los componentes para poder liberarlos. De esta forma, cortando estos pedazos, los componentes se van a ir liberando poco a poco. Es posible que algunos se nos pueda quebrar como en esta ocasión, pero la gran mayoría nos van a salir intactos si tenemos cuidado. Estamos obteniendo de momento estos dos diodos más este diodo Zener, que también nos va a servir para proyectos de regulación de carga, ya que ellos nos ayudan a controlar y regular cargas de voltaje. Vamos a continuar liberando componentes para obtener la mayor cantidad posible. Aquí también tenemos dos transistores que después tendremos que ver si son PNP o NPN. He cambiado de herramienta ya que con esta puedo hacer cortes más precisos y extraerlos de forma más segura. Y aquí tenemos ya liberado el transistor también. Y ahora hemos liberado una resistencia que a continuación vamos a ver su valor para clasificarla. Y eso es algo que podemos ir haciendo, que también nos va a servir ir probando los componentes para ver si realmente están funcionando, porque pueden algunos estar dañados. Y aquí los verificamos fácilmente con el multímetro
en modo de resistencia para esta resistencia que extrajimos hace poco. En este caso esta resistencia es de 5 ohmios, la cual nos es muy útil para, por ejemplo, colocar con una batería de litio de 3.7 voltios unas luces LED directamente conectadas para proteger las luces LED y que no se nos quemen. Este valor es ideal para este tipo de proyectos. Ahora con el multímetro en modo de medición de diodo, también podemos verificar si están funcionando correctamente estos diodos. Aquí lo ponemos polarizado inversamente, que sería el positivo con el negativo y el negativo con el positivo. No nos tiene que dar una medición, por lo que de momento está bien. Vamos a invertirlo y colocarlo en polarización directa. Y aquí sí, como lo estamos polarizando directamente, nos va a dar una medición, porque sí hay paso de corriente. Si lo polarizamos inversamente, se nos va a bloquear el paso de corriente. En este caso, esta rayita plateada en el diodo nos indica cuál es el negativo. Entonces, el polo negativo para medirlo va con la rayita negativa, negativo con negativo, y el otro extremo sería el positivo, que va con el cable rojo. Y como pueden observar, sí nos está dando esta medición, lo que nos indica que está en perfecto estado. Aquí lo estamos midiendo en polarización inversa nuevamente y no nos debe dar un registro. Al polarizarlo directamente nos tiene que dar un registro, ya que permite el paso de corriente y está funcionando correctamente también. Tenemos también esta resistencia con otro valor. Entonces pasamos el multímetro a medición de resistencia y nos dice que esta resistencia es de 340 ohmios aproximadamente, la cual nos es muy útil también para hacer amplificadores de voltaje y utilizarlo en la base de este transistor, por ejemplo. Este diodo se ve que está funcionando adecuadamente, por lo cual también pasa a ser parte de nuestro inventario para futuros proyectos. Al final obtenemos una serie de componentes que vamos a poder utilizar de forma práctica, que es lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, con este transistor y esta resistencia que extrajimos anteriormente, podemos hacer el famosísimo y mal nombrado ladrón de Julius, que no es más que un amplificador de voltaje, y es muy sencillo de hacer. Simplemente conectamos una resistencia en la base del transistor, colocamos un embobinado y nos quedaría de la siguiente forma. Así nos quedaría. Le podemos colocar unas luces LED. Como pueden ver, se alimenta con 94 voltios. Y con una simple batería de litio 18650 no podríamos energizar estos LED, pero con ayuda de este amplificador de voltaje sí nos va a ser posible. E ilumina con gran intensidad. Seguidamente podríamos utilizarlo para hacer una lámpara portátil que nos quedaría de la siguiente forma. Muy útil para iluminación en las noches, un apagón o algún campamento que vayamos a hacer. Acá abajo en la descripción les dejo el link del video detallado de cómo hacer el famoso ladrón de Julius, que es un amplificador de voltaje, y este dispositivo. Por ejemplo, esta resistencia que acabamos de adquirir es muy útil para la instalación de luces LED, ya que sin esta resistencia se pueden energizar los LED, pero eventualmente se nos van a dañar porque van a brillar a su máxima intensidad y consumir una potencia mayor a la que resisten. Por lo que esta resistencia es vital para este tipo de proyectos que vamos a ver a continuación. Con una batería de litio que está cargada a 4.2 voltios, si colocamos esta luz LED, momentáneamente no hay problema. Pero si la dejamos conectada, se nos va a quemar. Por lo que aquí es donde entra en juego esta resistencia que acabamos de adquirir para poder hacer la conexión de forma segura y que el dispositivo que vayamos a instalar no se nos dañe y funcione por muchísimos años. Aquí vamos a conectar el positivo del diodo LED con el positivo de la batería y el negativo del LED con el negativo de la batería. Y esta sería la forma correcta de conectar una luz LED independiente para que no se queme y perdure a través del tiempo. También con los diodos que acabamos de adquirir podemos hacer un control de voltaje para tener diferentes voltajes que requieren diferentes tipos de proyectos para que no se dañen. Seguidamente lo que vamos a hacer es soldar estos diodos negativo con positivo y negativo con positivo hasta formar una cadena de diodos que es la que vamos a utilizar para obtener diferentes voltajes con la batería de litio. Primero unimos un par de diodos y le vamos agregando los demás diodos a la cadena. Y finalmente tenemos una cadena de diodos en la cual en cada uno de estos diodos va a haber una caída de voltaje cada vez aún mayor.
Entonces ahora vamos a observar los diferentes voltajes que nos generan en los diferentes puntos. A continuación colocamos el cable positivo con el positivo del diodo, de tal forma que queda conectado el cable positivo con el positivo del diodo, polarizado directamente. Como veremos a continuación, si medimos de un extremo al otro del cable de la batería, tenemos 4 voltios aproximadamente. Si vamos desplazando la medición a las diferentes uniones de los diodos, vamos viendo cómo el voltaje va cayendo. En este caso nos ha caído a 3.69. Si lo movemos un poco más, nos ha llegado a 3.39. Si lo movemos un poco más, nos ha llegado a 3 voltios. Y si lo movemos al último, ya nos ha llegado la caída de tensión a 2.78 voltios. Por lo que en cada uno de estos puntos podríamos sacar un cable para tener diferentes voltajes o usar solo el voltaje que necesitamos. En este caso, si necesitamos alimentar un dispositivo que requiere 2.5 voltios, podríamos colocarle un diodo más y tendríamos el voltaje que requerimos desde la batería de litio hacia el dispositivo. Este es otro capacitor que he adquirido con el reciclaje de componentes de esta forma. Como pueden ver, es de 400 voltios, 150 microfaradios, lo cual tiene la capacidad de almacenar una carga muy alta. Y lo he colocado con este motor dínamo que es capaz de generar hasta voltajes de 50 voltios. Por lo que si le doy vueltas acá, el capacitor almacena una carga que podemos utilizar para diferentes propósitos también. Aquí ya debe haber una carga considerable, por lo que no es recomendable tocarlo directamente con la mano porque nos puede dar una descarga muy fuerte, que ahora vamos a visualizar. Voy a ponerlo en corto con un desatornillador y se puede ver un chispazo eléctrico que ha generado. Vamos a cargarlo nuevamente y lo vamos a cortocircuitar con cuidado con desatornillador. Y se escuchó el chispazo eléctrico. De tal forma que él es capaz de almacenar una gran cantidad de energía y liberarla instantáneamente. Y bien, amigos y amigas, estos componentes que hemos rescatado mediante el reciclaje tienen una gran cantidad de funciones y aplicaciones que, ya sea por separado o combinados, son de mucha utilidad. Los podemos clasificar en diferentes tarros, ojalá transparentes, para ver qué es lo que contienen, clasificados por los diferentes tipos de componentes que son. No olviden suscribirse acá abajo, comentar, darle a like, apoyar este video. De esta forma me despido y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.